Espíritu Santo, muévete en este lugar. Levante las manos, dígale: Espíritu Santo, ven sobre mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. Muévete en mí, Espíritu Santo. Yo le voy a pedir que levante su voz y comience a rogar, comience a suplicar: Espíritu Santo, desarraiga de mí lo que tú no sembraste. Vamos, dígaselo fuertemente. Yo voy a esperar que usted ore. Yo voy a esperar que usted se mueva. Yo voy a esperar que usted provoque algo. Usted necesita un milagro. Usted necesita una respuesta. Vamos, no actúe como si Dios tuviera que tener que hacer algo. Provoque a Dios a hacer algo. Con su oración provóquelo. Te necesito, Señor. Desarraiga la enfermedad. Desarraiga este cáncer. Desarraiga este tumor. Desarraiga esta depresión. Desarraiga todo lo que tú no sembraste, Padre. Desarraiga lo que no es tuyo, Señor. Arranca todo lo podrido, todo lo corruptible, Señor. Vamos, manifiéstate, Rey de Gloria. Vamos, iglesia, ore. Más fuerte, iglesia. Más fuerte, iglesia. Estamos provocando al Todopoderoso. Estamos provocando al Rey de Reyes. Haga como la mujer del flujo de sangre. Tóquelo a Él. Arrebate su milagro. Arrebate su sanidad. Él es Dios. Él es Dios. Él es la respuesta. Él es todo lo que usted necesita. Invóquelo para su hogar. Invóquelo sobre su familia. Invoque a Dios. Él dijo: clama a mí. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Oh, Espíritu Santo, ven. Muévete en este lugar. Te necesito, Espíritu de Dios. Te necesito, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, más. Vamos, más fuerte. Rompa todo hielo. Rompa toda indiferencia. Abra su corazón. Más. Que se rompan los cielos. Que el diablo sepa que no nos vamos a rendir. Que el diablo sepa que no retrocedemos. Que el diablo sepa que tú no te rindes. Vamos, ora. Oh, porque Él dijo: antes que clamen, responderé yo. Es por sus llagas que somos curados. Vamos, iglesia. Es por su poder que somos prosperados. Es por Él que no somos consumidos. ¡Ora! Más. Como un río. Que nuestra oración suene como un río. Como el estruendo de muchas aguas. Si usted puede, ore en lenguas fuerte. Ayúdenme a orar. Servidores, ayúdenme a orar fuerte. Estamos rompiendo algo en el mundo del Espíritu. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Que se rompa toda opresión. Que se rompa toda opresión. Clama. Que venga tu reino. Más. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Que venga tu reino. Oh, carabasende le rebequiaba. Kilara branda la rabasende le rebrenda la rabacaya. Reino de poder. Vamos, Maranata. Sea violento. Sea valiente. Arrebata el reino. Ayúdeme a orar. Que se rompa toda brujería. Que se rompa toda hechicería. Que el reino de las tinieblas caiga. Que las obras de las tinieblas caigan. Que la enfermedad huya. Que Satanás tenga que huir. Que la enfermedad tenga que desaparecer. ¡Ora! Espíritu de conquista. Espíritu de poder. El reino de los cielos, el reino de Dios, poder de Dios cae sobre este lugar. Ombra semaromosa, toremba,
Que tombe. Kiramasete. Coriara la braca y la raba. Reino de poder. El reino de Dios. El reino de gloria. El reino de milagros. El reino de prodigios. Dile, Señor, venga tu reino a mi hogar. Venga tu reino a mi familia. Venga tu poder, Señor. Que los milagros se manifiesten. Que tu gloria se manifieste. Dile, Padre, que mi vida no vuelva a ser igual. Desarraiga. Desarraiga lo que tú nos sembraste. La indiferencia, la frialdad, la duda, la incredulidad. Dile, Señor, desarraiga de mí lo que tú no plantaste. Que mi vida nunca vuelva a ser igual. Padre, toma control de cada espíritu en este lugar. Toma control de cada mente en este santuario, Señor. Que el diablo tenga que huir. Que la enfermedad tenga que huir. Que todo lo que el diablo ha hecho para desestabilizarte se ha quitado ahora en el nombre de Jesús. Todo yugo del diablo es destruido ahora. Diga conmigo, todo yugo del diablo se pudre ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda atadura del diablo. Todo lazo satánico. Todo lazo de Satanás. Se pudre ahora. Yo soy libre. Yo soy libre. Libre de la enfermedad. Libre de la pobreza. Libre de la duda. Soy libre de la incredulidad. Soy libre para alabar. Soy libre para adorar. Soy libre para testificar. Soy libre para orar. Yo soy de Cristo. Yo soy hijo de Dios. Y las puertas del infierno, el poder del diablo, no va a prevalecer contra mí. Diga, de mi Dios es el poder. De mi Dios es el poder. Él me ha dado poder para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Yo no moriré, sino que viviré para testificar y para cantar de todo lo que Dios ha hecho conmigo. Yo no voy a morir. No moriré prematuramente. No enterraré a mis hijos, sino que veré la gloria de Jehová en mi hogar, en mi familia. Todo espíritu de duda, de miseria, de escasez, es desarraigado de mi familia ahora. Diablo, huye. Enfermedad, huye. En el nombre de Jesús. Diga, en el nombre de Cristo. En esta hora mi mente está alerta para recibir la palabra de Dios. Yo recibo en esta hora la palabra implantada que puede cambiar mi vida para siempre. Levante la mano y dile, Señor, dame fuerza, dame fortaleza para concebir tu palabra. Que yo pueda concebir el poder de tu palabra, lo sobrenatural de tu palabra. No permitas, Señor, que mi vida sea ordinaria. No permitas, Padre, que mi vida sea natural. Conviérteme y convierte mi vida en una vida extraordinaria y sobrenatural. Y úsame para tu gloria. En el nombre de Jesús. Si usted lo cree, grite amén, grite aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pueden tomar asiento, iglesia preciosa. Ahí donde usted está sentadito, incline su rostro, si puede cierre sus ojos. Y comience a decirle ahí, Espíritu Santo, fuego de Dios, poder de Dios, inúndame. Padre, yo te ruego, bautiza a cada persona que está en este lugar. Bautízalos con tu Santo Espíritu. Bautízalos con tu Santo Espíritu. Llueve sobre este lugar, Espíritu Santo. Padre, permite que tu Espíritu Santo sea como una lluvia fresca sobre este lugar. Que sea un fuego que consume y destruye
toda semilla del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos a Jesús. Que Maranata solamente conozca, reconozca tu nombre, Jesucristo. Padre, que solo Jesucristo sea exaltado en este lugar. Espíritu Santo, precioso, consolador, maestro, guía, ayudador. Que cada persona que está en este lugar sea impactado por el poder del Espíritu Santo. Que entendamos que tu nombre es nombre sobre todo nombre, Señor. Que tu nombre sea exaltado en este lugar, porque tu nombre está por encima del nombre de la enfermedad, del nombre de la pobreza, el nombre de la miseria. Tu nombre está sobre todo nombre. Espíritu Santo, que solo tú seas reconocido aquí. Yahweh, Jehová, que solo tú seas exaltado en este lugar. Vivimos para ti, Señor. Ten misericordia de mí, ayúdame para predicar tu palabra, Señor, de manera que ninguna persona vuelva a ser la misma después de hoy. En el nombre de Jesús. Sean bienvenidos este día a la casa de Dios, amén. Oro que usted no salga de aquí como vino, y oro que la palabra de Dios que usted va a recibir hoy lo mude a usted en otra persona, lo convierta a usted en otra persona. Que si usted vino en derrota, se vaya poderoso. Si usted vino enfermo, se va sano. Que si vino oprimido, se va gozoso en el nombre de Jesús. Pero hay un trabajo que hacer. Diga, hay un trabajo que hacer. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra versión dice así, la Nueva Versión Internacional. Acabo de leer la Nueva Traducción Viviente. Esta es la Nueva Versión Internacional. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. La traducción del lenguaje actual dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Y yo sé que si usted es evangélico de hace varios años o muchos años, cuando hablamos de cambiar la manera de pensar, siempre pensamos en pecado y dejar de pecar. Y cuando los cristianos y los evangélicos hablamos de pecado, por lo regular la gente siempre relaciona pecado con conductas inmorales. Créame, pecado es mucho más que eso. Pecado es mucho más que eso. Y yo quiero que usted entienda, dejar de pecar no debería ser complicado para un creyente. Para un cristiano no. Porque cuando el cristiano entiende cuáles son los efectos del pecado, él ya no quiere pecar. Ya usted no quiere pecar. Es como cuando la persona que por muchos años fumó y le dio cáncer. Créame que esa persona no va a querer volver a fumar nunca más, porque sabe lo que el cigarrillo le hizo. De la misma manera sucede con el pecado. Cuando usted sabe y reconoce los efectos, usted solo va a querer alejarse. Pero yo no quiero hablarles a ustedes hoy de los pecados inmorales como el adulterio, la fornicación, el alcoholismo, el orgullo, la soberbia, un montón de cosas que usted ya sabe. Yo les voy a hablar de un pecado que tal vez usted no conoce o que usted no pensaba que era pecado, y es el pecado de la cobardía. El pecado de la cobardía. Porque resulta que un cristiano es todo menos cobarde. Oh, Jesus. Yo les prediqué el viernes: ¿cuál es tu opinión de Dios? ¿Cuál es la opinión que tú tienes de Dios? Porque de la opinión que tú tengas de Dios va a depender qué clase de persona tú eres en el reino de Dios. ¿Qué opinión tú tienes de Él? ¿Qué opinión tú tienes del Rey de Gloria?
Porque créame, yo sé que es estar en la cárcel. Y si usted es amigo del cacique o del taita, usted no le tiene miedo a nadie en la cárcel. A usted le tienen miedo. Usted puede no ser nadie, pero si en la cárcel usted es amigo del taita, nadie lo va a tocar a usted. Si en la calle usted es amigo del que manda, nadie lo toca a usted. No están conmigo. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, Él es el duro, nada me faltará. Es imposible vivir al lado del Dios Todopoderoso y usted sentirse impotente. Es imposible ser hijo del Todopoderoso y usted sentirse impotente. Es imposible ser hijo del Dios que gana todas las batallas y usted sentirse en derrota. Imposible. Es imposible saber que usted es hijo del Dios que sana todas las enfermedades y usted pensar que va a morir enfermo. ¿Cómo? Si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? La pregunta es: ¿qué opinión usted tiene de Dios? ¿Cuál es tu opinión, hija de Dios? ¿Cuál es? Y en este momento, ¿cuál es tu opinión de Dios? Va a determinar el desenlace. Porque siempre que vienen las malas noticias, por alguna razón Satanás nos susurra. Y en ese susurro Satanás quiere convertirte a ti en humano y él en Dios. Y si tú te relacionas con Dios como un simple ser humano, tú siempre te vas a sentir como en una clase aparte. Como que tú no... Sí, yo sé que Dios es poderoso, pero quién sabe, ¿no? Hay una cosa que se llama influencia. Diga, influencia. Cómo Dios te influencia a ti y cómo Satanás te influencia a ti va a determinar lo que tú vas a hacer. Por ejemplo, si yo tengo influencia en tu vida, usted va a hacer lo que yo le diga. Si yo no tengo influencia sobre su vida, usted ni viene. Es más, usted viene porque en alguna forma yo le influencio. Listo. Satanás hace exactamente lo mismo. Entonces, tú vas a hacer lo que Satanás te influencie en la medida que él tenga influencia sobre ti. ¿Me hago entender? Entonces, si es Dios el que tiene influencia sobre ti, Él es el todo, entonces, ¿habrá algo imposible para ti? ¿Por qué les digo eso? Porque la iglesia se convirtió en un grupo de personas que creen en Dios, pero viven independientes de su poder. En el Antiguo Testamento no les era extraño lo sobrenatural de Dios. Para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, los milagros y las cosas sobrenaturales no eran extrañas. Ellos creían que podían ser sanados milagrosamente. Ellos creían que mirando una serpiente de bronce podían ser sanados del veneno de una serpiente ardiente. El pueblo de Israel podía creer que de una roca salía agua, y el pueblo de Israel creía que del cielo caía pan. Para el pueblo de Israel, lo que a nosotros hoy nos sorprende y decimos milagro, para el pueblo de Israel era normal. Si Satanás logra cambiar tu opinión de Dios, va a hacer que tú creas en Él sin disfrutar de Él. Y el deseo de Dios no es que usted crea en Él, es que usted disfrute de los derechos de hijo. Por eso Pablo dice: cambien su manera de pensar, no se amolden al mundo, no piensen como el mundo, no actúen como el mundo. No porque el mundo es pecaminoso, inmoral, no, es porque el mundo es autosuficiente. El mundo no sabe depender de Dios. El mundo no sabe cómo solucionar las cosas con Dios. Pablo, cuando le dice a la iglesia no se amolden al mundo, no es simplemente no imiten su forma de pecar, es no los imiten, porque ellos no pueden creer en lo sobrenatural. Por eso no pueden disfrutar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Le voy a decir algo: tu salud para Dios es bueno, agradable y perfecto. Tu prosperidad para Dios es algo bueno, agradable y perfecto. Tu sanidad para Dios es bueno, agradable y perfecto. Usted no viene aquí para aprender a ser mejor evangélico. Usted viene aquí para aprender a moverse, a actuar, pensar, a hablar como un hijo de Dios que usted es.
El Salmo 62:11, créame, como pastor y como padre espiritual suyo, yo voy a tratar de influenciarlo para que su opinión de Dios cambie. Si una roca, yo no sé cuál era el tamaño de la peña de Oreb, lo que sé es que la peña brotaba agua. Y no solamente la peña brotaba agua, ese no es el milagro necesariamente. La piedra los seguía. A mí me gusta verle las caras cuando yo digo cosas, porque eso es ilógico. ¿Cómo que lea la Biblia? Dice, y la piedra los seguía. Su silencio me aprueba. Yo quiero que usted vuelva a creer que si de una roca puede salir agua para quitar la sed de más de 2 millones de judíos, ¿cómo Dios no va a poder de tu interior? ¿Cómo dicen los científicos? Los científicos dicen que usted tiene en la columna una cosa que se llama células madres, ¿no? Que fueron las responsables de la creación de todos sus órganos. Y ahí tratan de hacer experimentos, a ver cómo pueden hacer que esas células madres que le hicieron un riñón o un hígado, poder manipularlas para hacer otro riñón y otro hígado. Los científicos creen que si pueden manipular las células madres, pueden sanarte de cualquier forma. No, ¿usted no cree que Dios puede simplemente... A mí me gusta que la Biblia en inglés dice que cuando Dios abrió el mar rojo, sopló con el huequito de su nariz. O sea, cuando Dios abrió el mar rojo, hizo así. Ni siquiera, a mí me gusta que dice el hueco de su nariz. O sea, no dice que sopló, porque si uno dice, bueno, salió potencia. No, fue por aquí. Dios quiere mostrarle a usted y a mí que para hacer eso tan milagroso es suficiente. Pastor, ¿y cómo? ¿Cómo Dios va a poder abrir el mar rojo así? ¿Cómo que no puede tocar esa columna y sacar esa sangre de ahí? ¿Cómo? Salmo 62, verso 11. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado. Que tú, oh Dios, eres poderoso. Eso dice la Nueva Versión Internacional. La otra versión dice, Reina Valera, por favor. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? Entonces Satanás no tiene poder. El único poder que Satanás tiene es el que nosotros le otorgamos cuando hablamos. Cada que tú hablas y dices, el dinero nunca me alcanza, lo que tú digas será hecho, le acabas de dar poder a Satanás para empobrecerte. Cuando tú dices, no hay solución para esta situación, tú le acabas de dar poder a Satanás para oprimirte en esa situación. Por eso, por favor, cuando usted lea los evangelios, mire la forma como actuaba Jesús. Jesús nunca le preguntaba a la gente, ¿y usted cómo se enfermó? ¿Usted cómo hizo? Él simplemente haga lo que no podía hacer. El problema es que hay muchos, ay Señor, perdóname con lo que acabo de decir. Señor, no. Había un hombre en un estanque esperando un milagro 38 años. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? O sea, Jesús cuando llegó a ese lugar, porque dice la Biblia, mire cómo era, cómo es Dios. Dice que había un pozo, un estanque, que cada que un ángel venía y movía el agua, el que tocara el agua, el que cayera al agua, era sanado inmediatamente. La gente lo creía, lo veía y esperaban. El problema con usted es que usted está sentado esperando que alguien lo lleve al estanque, cuando debería ser usted el que se tire al estanque. Jesús le preguntó a este hombre, llevaba 38 años esperando un milagro. Y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Él dice, no tengo quien me lleve. Ese hombre respondió como una mujer dependiente, no tengo quien me ayude. Jesús no le preguntó, hey, ¿quieres que te ayude a ir allá? ¿Quieres ser sano? Usted vino aquí y Dios no le está pidiendo excusas. Dios no le está preguntando por qué usted tiene lo que tiene. La pregunta de Dios en su templo, la pregunta de Dios siempre es, ¿usted quiere? Porque Él quiere.
El problema con esta frase, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, es que hay gente que se ha quedado esperando 10 años, 20 años, esperando. Hermanas que no se han casado, hermanos, ¿por qué no se ha casado? Estoy esperando el tiempo de Dios. Hombres que ya tienen 50 años y no se han casado, hermano, ¿por qué no te has casado? Estoy esperando en Dios. Hermano, hay cosas que no se esperan, se arrebatan. La mujer del flujo de sangre no se quedó esperando que Jesús fuera a sanarla. Ella fue y arrebató lo de ella. Entienda, yo quiero que usted sepa, el Dios que nosotros tenemos es un Dios al que lo impresiona. A Dios lo impresiona cuando sin Él prometerte algo, tú se lo quitas. Porque Él dice, wow, qué grande fe. El Dios que nosotros tenemos es un papá. Ayer teníamos una pequeña discusión una conversación en la mesa. Y yo tengo un problema. A mí me gusta zapotear la comida de mi esposa y me dice, ¿usted lo que es zapotear? Meterla. Si mi esposa está al lado mío y yo quiero de lo que ella tiene ahí. Si mi hija está cerca. Y yo no tengo problema que si lo hacen conmigo. Porque para mí es inmaterial. Los que más disfrutan eso son los dos pequeñitos. Porque siempre que estoy comiendo algo llegan y, papá, permiso. Y para mí usted puede decir, pastor, eso es mala educación. En verdad sí. Claro que es mala educación. Claro que eso está mal. Pero son mis hijos y como son mis hijos, para mí no está mal. No sé si me oyeron. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes comportarte como un hijo muy educado desde lejos. Padre, ¿podrías por favor darme una cucharadita de ese plato? O usted puede ser hijo, Iri, papá, eso se ve rico, permiso. Eso hizo la mujer del flujo de sangre. Si usted es muy educado en el reino de Dios, se va a quedar esperando años lo que puede conseguir en una semana. De Dios es el poder. Es el poder para levantarme cuando el diablo me quiere derribado. Es el poder que me sana cuando el diablo me quiere enfermar. Es el poder que me prospera cuando el diablo me quiere miserable y pobre. Es el poder que trae gozo y alegría cuando Satanás quiere traer opresión, depresión y angustia. De Dios es el poder. Pero va a depender de cuál es tu criterio y cuál es tu opinión. Una pregunta, cuando tú juzgas a Dios, ¿cómo lo juzgas? ¿Como injusto o poderoso? ¿Usted no ha visto que siempre que algo negativo pasa en el mundo, la gente dice, ¿por qué Dios lo permite? O sea, por alguna razón, cuando algo malo pasa, Dios tiene la culpa. Satanás ha hecho muy bien el trabajo, porque siempre que la gente quiere buscar un culpable para algo que no entiende, Dios es el que señalamos. Señor, yo no entiendo por qué tú. ¿Y por qué no culpa al diablo? Porque cuando algo negativo le pasa, en vez de decir, Señor, no entiendo, dile, diablo, ¿qué hiciste? ¿Ve por qué ninguno dice amén? Porque todos son así. Cuando alguien se muere decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Te lo llevaste? Dios no necesita más gente en el cielo. Yo lo que quiero es que usted entienda, cuando la enfermedad venga, cuando la opresión venga, cuando Satanás quiera atacarte, en vez de mirar para el cielo a cuestionar a Dios, mira al cielo sabiendo que de allá viene el poder, que de allá viene la gloria, que del cielo viene la unción necesaria para salir de cualquier atolladero. De Dios es el poder. Deuteronomios capítulo 2 verso 24 dice, levantaos, salid, pasad el arroyo de Armón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Te tengo noticias, Maranata. Yo no sé qué es lo que el diablo va a hacer. No sé exactamente, no te puedo profetizar exactamente qué es lo que Satanás va a hacer con el mundo. Si lo que viene es hambre, si lo que viene es más enfermedad. Yo no sé lo que Satanás va a hacer. Cuando yo leo la Biblia, a mí no me asusta lo que el diablo pueda hacer, porque en las peores situaciones del mundo, en las peores situaciones de la tierra, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios siempre salió triunfante. Oh, pastor, pero había hambre. Los que esperan en Jehová no tienen hambre. En el momento del hambre, hasta los cuervos te van a traer carne. Cuando no hay carne, en un tiempo de hambruna donde no había carne, los cuervos traen carne, traen pan.
Y si no hay cuervos para traer pan, Dios hace que los ángeles cocinen pan para enviarte pan del cielo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu opinión de Dios? ¿Será que Dios no puede volver a enviar maná? ¿No dice mi Biblia, su Biblia, que nuestro Dios es el mismo? Pero por alguna razón, hoy los creyentes piensan que el Dios poderoso de ayer o el todopoderoso de ayer, hoy no, hoy es psicólogo. Hoy cuando tú tienes un problema, Él quiere que tú entiendas. Cuando yo leo el pueblo de Israel y cuando yo leo el libro de los Hechos, Dios no les enseñaba nada en el problema. Dios les enseñaba después de hacerles el milagro. O sea, aquí está. La Biblia siempre te va a mostrar esto. Si el pueblo de Israel estaba sufriendo, fue porque dejaron a Dios. No porque pecaron, lo dejaron. Entienda, su problema necesariamente no es su pecado. Es que lo dejes. Porque si tú estás pecando y estás con Él, hay solución para ese pecado. Él va a transformarte, sí o sí. El que se queda cerca de Dios no se puede quedar pecador, es imposible. La naturaleza pecaminosa no se puede quedar en ti si tú te acercas a Él. Tú te vas a descontaminar tarde que temprano. El problema del pueblo era que lo dejaban a Él para adorar otros dioses. Siempre que hacían eso, les venía calamidad, hambre, destrucción, muerte. Lea la Biblia. Pero cuando en la destrucción, en la peor situación, dice, regresaban a Él, Él los defendía. Él los guardaba. Qué tremendo. Si usted lee la Biblia, usted va a notar, ellos no cambiaban de la noche a la mañana. Simplemente oraban y le decían, Señor, perdónanos, te dejamos, te abandonamos, ten misericordia. Era simplemente una oración de corazón. Y Dios inmediatamente los defendía, los guardaba, los salvaba, los alimentaba, los sostenía. Usted me va a decir a mí que ese Jehová se desapareció del mapa. Y que ahora cuando te pasa algo negativo o estás enfermo o en pobreza, Él viene simplemente a darte 3 palmaditas en la espalda, a decirte, bueno hijo, te estoy enseñando a sufrir, ¿ya? Tienes que aprender a sufrir para que aprendas paciencia. Perdóneme con usted, ese Dios yo no lo quiero. Porque cuando yo leo la Biblia, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es el que da 3 palmaditas en la espalda para que tú aguantes el golpe que el diablo te dio. 7 veces se cae el justo y 7 veces lo levanta. Los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios, de Dios es el poder. Pastor, entonces ¿qué tengo que hacer? Volver a Él. Pero es volver a Él de una manera determinante y decidida. Porque de Dios es el poder que usted necesita para salir de cualquier situación que usted tenga. Oh, Jesus Christ. El título de esta predicación sería el espíritu de lucha que trae el Espíritu Santo. O más bien, el Espíritu Santo como el espíritu de lucha. Porque si algo necesitamos los cristianos es un espíritu de lucha. Diga, un espíritu de lucha. Un espíritu de agresividad espiritual. ¿Qué significa eso? Tú necesitas agresividad espiritual para vencer la depresión cuando viene una mala noticia. Y peor si es de muerte, ¿no? Si cuando vengan esas noticias que duelen, de usted no sale una agresividad espiritual, Satanás tiene un lugar para aplastarlo a usted. Usted tiene que asegurarse que cuando el diablo lo oprima, de usted salga unción, poder. Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, ustedes van a recibir, ¿qué van a recibir? Poder. ¿Qué van a recibir? Poder. La iglesia ya no sabe qué es el poder. Y la iglesia ha convertido el poder sobrenatural de Dios en resignación y poder de aguante. Eso no es poder. Cuando Jesús manifestaba su poder, el enfermo era sanado, el muerto era resucitado, el pecador era salvo. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti?
Porque la Biblia dice que Él es Espíritu Santo y fuego. Él es Espíritu Santo y fuego. ¿Sabe a qué le teme Satanás en nosotros? Al fuego que hay en nosotros. Pastor, ¿por qué? Porque Isaías dice que Dios tomó el fuego que había en él para destruirlo a él. Dios tomó el fuego que había en él para destruirlo a él. En los momentos de peores situaciones, tú no puedes ablandarte ni doblegarte. Tú tienes que sacar la espada de la palabra. Qué tremendo que la palabra no es gelatina, es espada. Jesucristo dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer conflicto. Yo vine a traer guerra. Esos versos a usted no le parece, están ahí. Dios, conflicto, sí, él dijo: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Pastor, ¿guerra entre quién? Entre dos reinos. Nosotros vivimos en una batalla entre dos reinos. Pero yo sé que cuando uno dice batalla entre dos reinos, usted puede pensar que hay un gran conflicto. No. El reino de Satanás siempre está perdiendo. El de nosotros siempre está ganando. We win, they lose. Ezequiel dice: y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios. ¿Cuántos aquí son temerarios? Mire que yo no dije temerosos. Hay una diferencia entre el temeroso y el temerario. Cuando al temeroso le dicen: estás enfermo, y va a morir. El temerario dice: ¿enfermo yo? Imposible. Mire, para que yo me muera de enfermo es más fácil que yo quede en embarazo. ¿Ve? O sea, usted tiene que llenarse de esa certeza y esa seguridad. Estoy luchando con su mente, usted no tiene cuánta idea. Usted no puede poseer las promesas de Dios a menos que usted desarrolle un espíritu de lucha espiritual. O sea, tú no puedes vivir la vida como si estuvieras viviendo en un crucero de turista. Es una fragata de guerra. Satanás todo el tiempo está viendo por dónde entrar a tu vida para traer muerte, destrucción, enfermedad, angustia. Siempre. Siempre está buscando cómo venir a destruirte. Siempre. El problema es, vivimos descuidados toda la vida, y cuando Satanás nos pega el golpe decimos: ¿por qué? Si Satanás entró, alguna puerta tuvo que estar abierta. Entienda, en el reino de Dios, para poder poseer, hay que pelear. Dios le dice al pueblo de Israel: comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Ahora es nuestro Padre, y cada cosa que queramos poseer tenemos que lucharla. Pastor, ¿y cómo luchamos nosotros ahora? Con la espada de la palabra. Tú tienes que declarar, hablar todos los días lo que la palabra de Dios dice de tu propósito, tu futuro, tu destino. Tú tienes que llenar tu mente y tu corazón, no de lo que dicen las noticias, no de lo que dice el mundo, no de lo que dice la gente. Tú tienes que tener la mente llena de qué es lo que Dios dice. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Note usted que Jesús era una persona que cuando tenía que ser espiritual no era muy manso. La gente confunde mansedumbre con ser menso. Aleluya. La Biblia dice: si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Pero no dice qué hay que hacer después. O sea, dame la una, yo te voy a poner la otra. No sé qué pase después. Ay, aleluya. Dejémoslo ahí, más bien me voy a meter ahí en problemas. Ya los puse a pensar. Qué tremendo que cuando a Jesús le dicen: Herodes te busca para matarte, él dice: ¿quién es esa zorra? Es Biblia. Yo sé que esos versos no suenan a Cristo, ¿no? Jesús le dijo zorra. Sí, ve y lee. Yo sé que cuando usted piensa en Jesús, piensa en un hombre que habla. Jesús no grita. Porque el Jesús que nosotros tenemos, hijo, es un Jesús hollywoodense. El Jesús que nosotros tenemos en la retina de nuestra mente es el Jesús que nos ha vendido Hollywood. Entonces es un Jesús que habla pausado,
Porque psicológicamente un hombre que tiene algo que decir no grita. Pregúntale a Jesús si no gritaba. Cuando Jesús vino al templo y vio que habían convertido el templo en un negocio. ¿Y cuál era el negocio? El negocio era que toda la gente que venía de lejos a traer sus sacrificios o sus ofrendas al santuario, ellos tenían que traer en la moneda del santuario, tenían que traer animales perfectos, ovejas perfectas, y en el camino era muy difícil. Entonces, ¿qué hacían? Compraban en el templo. Todo estaba bien hasta ahí. No era pecado que una persona llegara y comprara un cordero, una paloma, un toro. No era problema. No era problema que cambiaran su dinero por la moneda del templo. Ese no era el problema. Era la usura. Que si una paloma costaba un sol, le decían 50. Si el cordero costaba 100, le decían 500. A Jesús no lo molestó que le facilitaran a la gente traer el sacrificio. Le molestó la usura. ¿Y qué hizo él? Él no pidió excusas. Se agarró dice que armó un lazo, un juguete, un San Martín. Agarró un San Martín de esos largos, pero de 3 lazos. Y dice que se metió solo al templo. Entiéndame, si usted piensa en la película que le han mostrado, usted ve a toda la gente ahí. Ay, me tumbó la mesa. Ay, me tumbó la mesa. Me espantó todas mis palomas. Ay, me espantó mis palomas. Botó todos los corderos. Ay, el Señor. No, papito. Entiéndame, Jerusalén tenía policía. El templo tenía guardia. Y a Jesús no le importó ni la policía de Jerusalén, ni la guardia del templo, y no le importó agarrarse a trompadas con el que fuera allí. Pastor, pues la Biblia no dice que se agarró a trompadas con nadie. No, pero usted me va a decir a mí que si le tumban su negocio, no pasó nada. ¿Cómo vieron a Jesús que nadie se atrevió a meterse con él? Maldita religión suya. Claro, porque el Jesús suyo es el Jesús vestidito de blanco con un lacito rojo, barbadito de pelo largo, que habla así. Ese no es. Le tengo noticias, Jesús no era muy bonito que digamos. Físicamente hablando, dice que en él no había hermosura, ni parecer. Dice que en nuestro Señor Jesús no había nada para desearlo. O sea, cuando usted veía a Jesús, veía a un hombre completamente normal. Era tan normal y tan típico nuestro Señor Jesús en su cuerpo mortal, cuando estuvo en esta tierra, que cuando quisieron apresarlo, tuvieron que contratar a Judas para que Judas lo señalara. Porque entre los discípulos ellos no diferenciaban cuál era Jesús. O sea, Jesús no era un hombre que si se paraba resaltaba. No. Pero cuando actuaba, téngale miedo. Cuando Jesús actúa, la tierra tiembla, los muertos resucitan, los enfermos se sanan. Escúcheme bien, ¿quién era Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Quién era nuestro Señor? Que un día lo llevaron a un acantilado para botarlo, para matarlo. Ponte a pensar, una multitud lo empujó hasta el borde del acantilado. ¿Sabe qué hizo nuestro Señor? Volteó. ¿Qué vieron en él? Que le hicieron un túnel y él pasó entre ellos. Yo me atrevo a creer, porque como yo cada vez creo que mi Dios es más sobrenatural, yo creo que lo que hizo no fue que le hicieron un campo. La Biblia dice, y él pasó entre ellos. Yo creo que a él le pasó algo, se desmaterializó en alguna forma y los atravesó. Porque si él pudo pasar a Felipe de una ciudad a otra, él pudo pasarlo de ahí al otro lado. Ese es nuestro Dios. Y Satanás nos lo robó. Satanás nos robó la fe en el Dios todopoderoso. Satanás nos robó la fe en el Dios que puede cambiar todas las cosas. Que aunque el barco en el que iba Pablo se rompió y se hundió, Dios le dijo a Pablo, ninguno se va a morir. Ninguno se murió. ¿Quién es nuestro Dios? Que cuando a Pablo lo mordió una víbora, él simplemente la sacudió y nada le pasó. No hay víbora que pueda matar a un hombre que tiene el fuego de Dios por dentro. Es un espíritu violento,
no un espíritu tímido. Diga, yo renuncio a la timidez espiritual. Yo renuncio a la timidez espiritual. Diga, yo renuncio a la timidez espiritual. O sea, no importa la situación que haya, tú tienes que conocer lo que la palabra de Dios dice para contestar. Porque el problema, ¿qué es un espíritu tímido? Se lo voy a explicar. Un espíritu tímido es cuando a usted le dan una mala noticia y usted se queda callado. Le dan una mala noticia y usted dice, bueno, Dios va a hacer algo. Dios no va a hacer nada. Si cuando a ti te dan una mala noticia, usted se bajonea, Satanás encontró un lugar. Por eso tú tienes que desarrollar musculatura espiritual. ¿Qué significa eso? Que cada que Satanás venga con una mala noticia, es como si te provocara. ¿Me hago entender? Cada que algo malo te pase, o cada que Satanás trae algo negativo a tu vida, es como si te apretaran un botón que usted dijera, yo no moriré. ¿Cómo yo me voy a morir si la sangre de Cristo me hizo libre de la maldición de la muerte y la enfermedad? La Biblia dice que por su llaga yo fui sanado. ¿Pobreza? ¿Cómo que pobreza? Dios va a suplir todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. Yo no voy a padecer hambre. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dice, los leoncillos tienen hambre y pasan necesidad, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de nada. Yo le sirvo a Dios, yo predico su palabra. Y él dijo, cuando los mandé a predicar, les faltó algo. Ellos dijeron, nada. El Dios al que nosotros le servimos, cuando predicamos, él va detrás confirmando. El problema es que cuando hablamos de hablar la palabra, siempre pensamos en un pastor predicando. No. Dios confirma la palabra que tú dices cuando tú hablas bien de él. La Biblia dice que Abraham se fortalecía en su fe dándole gloria a Dios. ¿Sabe qué es gloria? Riqueza, abundancia, brillo. En otras palabras, Abraham, sin hijo, con una esposa estéril, cada que le hablaban de Dios, él le daba brillo. Abraham siempre buscaba la forma de hacer quedar bien a Dios. Oye, pero no que te prometió un hijo. Viene, claro, y viene. Estoy a punto de preñar a mi mujer. Sara está a punto de dar a luz. Mi Dios nunca miente. Mi Dios nunca falla. Él siempre dice la verdad. ¿No ves que Él es milagroso? Él es poderoso. Oye, pero no tienes dinero. ¿Quién te dijo que no tengo dinero? Acá no tengo, pero yo soy rico. Usted se va a morir cuando Satanás lo convenza que usted se va a morir. ¿Quién era Moisés? Escúchenme, mis hijos. ¿Quién era Moisés, Gildo? ¿Quién era Moisés? Que para morirse, Dios le tiene que decir cuándo y dónde morirse. Lea la Biblia. Dios le dice a Moisés, Moisés sube al monte Nebo. ¿A qué? A morir. Dios sabía que si Dios no le daba la orden a Moisés de cuándo morir, no le da la gana de morirse. ¿Por qué lo sé? Porque él había visto a Dios. Él había descubierto en Dios el secreto de la vida eterna sin necesidad de morir. El problema de nosotros, escucha esto, Guildo, el problema de nosotros es que siempre que queremos definir a Dios, lo queremos definir de acuerdo a las Escrituras. Tú no puedes definir a Dios de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué, pastor? Porque las Escrituras son simplemente un intento del Espíritu Santo de explicarnos quién es Dios, que nos quepa en la cabeza. La Biblia dice, Dios es luz, ¿sí o no? Dios no es luz. Porque yo sé que si digo que Dios es luz, yo no estoy contradiciendo la palabra. Si digo que Dios es luz, ¿usted qué se imagina? ¿Un bombillo? ¿Un foco? ¿El sol? No. Dios no es esa luz. Cuando el Espíritu Santo nos dice que Dios es luz, lo que está tratando es de ayudarnos a comprender que hay algo que sale de Dios que parece luz. Y es una luz tan poderosa que dice que es una luz impenetrable, inaccesible. Yo lo que te quiero decir es, Dios es mucho más de lo que la misma Biblia dice. Cuando tu Biblia dice, cuando nuestra Biblia dice que Dios es todopoderoso, entiéndeme, Él es más que eso. Dios no es luz porque Él fue el que creó la luz. Entonces, si Él creó la luz, ¿cuál luz tenía Él antes de crear la luz? ¿Me hago entender? Yo quiero que tú entiendas, no hay cáncer, no hay tumor, no hay problema, no hay dificultad, no hay angustia que sea muy grande para que el Dios Todopoderoso no la pueda. Yo no sé qué usted está sufriendo, yo no sé qué usted está pasando, pero si usted puede creer, si usted puede creer, entienda. Yo le voy a pedir a usted hoy, no crea en las promesas de Dios.
crea en Él. Pastor, yo estoy parado en la promesa. Y te vas a quedar parado en la promesa. No. Créele a Él. Él le dijo a Abraham que como no podía jurar por nadie más, juró por sí mismo. O sea, la garantía de las promesas es que el que prometió es fiel. El que prometió es fiel. Sara recibió fuerza para concebir, porque cuando Sara le hizo juicio a Dios, dijo, Él es fiel para hacer lo que ha prometido. Y una mujer de 90 años recibió fuerza para concebir. Y toda mujer que recibe fuerza para concebir ya recibió fuerza para parir. Porque no nos ha dado Dios, según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. El problema con la cobardía es que la cobardía es un miedo por un peligro que todavía no tiene. O sea, la cobardía es el miedo antes del problema. La cobardía es la que trae preocupación. Es cuando usted se angustia por lo que no le ha pasado. Estás trabajando, todo va bien. ¿Y si me quedo sin trabajo? Estás trabajando, ¿no? Pero ¿y si me quedo? Deja de profetizar, sí. Pastor, yo estoy sano, pero ¿y si me enfermo? Pastor, es que, mire, que una persona del mundo diga esto, yo lo entiendo. Un cristiano, yo no. Pastor, es que uno nunca sabe. Uno, pastor, somos de carne y hueso y uno nunca sabe. Así piensa el mundo. Y Pablo dijo, no piensen como el mundo. Pastor, ¿y cómo piensa Jesús? De esta manera. Si usted y yo estamos unidos a Jesús y la Biblia dice que somos su carne y somos su hueso. Si yo soy su carne, mi carne no se puede dañar. Y si soy su hueso, es imposible que mi cuerpo se dañe. ¿Están conmigo, iglesia? Que tú no tengas casa propia, mentira. Viene. Es simplemente un espacio de guerra espiritual. Es la guerra de llamar, jalar, atraer. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? ¿Usted qué tiene? ¿Y de quién es el poder? De Dios es el poder. O sea, que usted tiene el poder de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se lo va a traducir. Usted es todopoderoso en Cristo. Amén. Si yo digo todo lo puedo y digo todopoderoso, ¿es diferente? Es la misma perra con diferentes lazos. Es lo mismo. Lo que pasa es que Satanás ha logrado convencer a la iglesia de que vivan independientes del Dios que vive dentro de ellos. Usted y yo cometemos un gran error si buscamos a Dios allá. Dios no vive allá. Dios, nuestro Jesús es tan atrevido que el apóstol Pablo dice, nuestra vida está escondida dentro de Cristo, dentro de Dios. Si yo sé que mi vida está encriptada en Cristo, porque esa palabra escondida en griego es encriptado. Encriptado es que hay una clave indescifrable. Satanás no. La única forma de Satanás encontrarme es que está vocable. Si lo que usted va a decir no es para su bendición, si lo que usted va a hablar no es para su salud, si lo que usted va a hablar no es para su bendición, su felicidad, su gozo, su alegría, si lo que usted va a hablar no es para su promoción espiritual, si lo que usted va a hablar es derrota, fracaso, muerte, enfermedad, miseria, ¡cállese! John dice, cállate, basta. En serio, yo sé que de pronto esta forma de predicación o este mensaje contradice mucho lo que usted considera que es evangelio. Pero es que yo le tengo noticias. Lo que a usted le he mostrado como evangelio no es evangelio, es un engaño. Entienda, cuando la iglesia nace, si ustedes leen la historia de la iglesia, en los hechos, solamente en los hechos de los apóstoles. Si usted lee los hechos de los apóstoles, solamente ese librito hoy, vaya, léalo hoy, téngala hoy y mañana o esta semana, pues, léalo. Es imposible que usted vea ese libro, lea ese libro y usted conciba la derrota como algo para usted. Porque cuando a Pedro lo metieron a la cárcel, un ángel vino y lo sacó.
Yo no sé en qué cárcel te metió el diablo. Dios va a mandar un ángel a sacarte de ahí. Ay, pastor, ¿usted cree? Es que yo tengo un ángel guardián. Tú tendrás uno. Yo tengo miles de ángeles que me guardan. Más bien, a veces se ponen esos ociosos porque no los pongo a hacer nada. Vaya, vea cómo Dios operó en la vida de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Vaya, mire de qué conflicto no los libró, de qué hambre no los libró, de qué peligro no los libró. Oh, pastor, pero mire lo que le pasó a Juan. Yo creo con todo mi corazón, aunque la Biblia no lo dice, que Juan, el discípulo, puede seguir vivo. ¿Por qué lo creo? Porque Jesucristo le dijo a Pedro: ¿y a ti qué te importa, Juan? Si yo quiero que se quede vivo hasta que yo vuelva. Hermano, cuando Dios habla, tenga cuidado. Porque qué tremendo que no hay registro histórico de la muerte de Juan. Solamente sabemos que lo enviaron a una isla que se llamaba Patmos. ¿Sabe usted por qué lo aislaron en la isla de Patmos? Porque lo asaron en una parrilla y no se murió. Nerón lo tiró en una paila de aceite y no se murió. Y como el tipo no se murió en la parrilla y no se murió cuando lo fritaron, él dijo: es decir, que mándalo por allá lejos. Y le digo más. Y estando en Patmos, escribe Apocalipsis, la mayor revelación de Cristo que existe. Qué tremendo que ese mismo Juan decía: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. En otras palabras, Juan podía estar en Patmos y en la presencia de Dios al mismo tiempo. Yo sé que cuando ustedes vienen al culto y los cantores y los cantantes y los músicos le dicen: levante las manos, tristemente Satanás nos ha robado la esencia de la adoración. Entonces cuando usted levanta las manos, usted se siente en Lima, Perú, tratando de adorar a Dios por allá en la estratosfera. No. La Biblia dice en Hebreos que estamos en el monte de Sión, en medio de una multitud de santos que fueron hechos perfectos, en la presencia del Dios viviente. En otras palabras, Dios está al alcance de su mano. Si usted entendiera eso, su forma de adorar sería diferente, porque usted lo tendría ahí. Ok. Si usted evita, si a usted esto de tener un espíritu de violencia espiritual le parece algo muy grotesco para ser cristiano, los cristianos no deben ser así. Los cristianos no, pastor. No. Los cristianos no deben hablar duro ni fuerte. Más, esas oraciones tan duras, pastor, a mí me parece que los cristianos porque la gente tiene un cristianismo medio budista. Los budistas no le gritan a nadie. Pero si usted evita, nuestro mejor ejemplo es Jesús. Y si Jesús gritó, yo voy a gritar. Y si Él clamó, yo voy a clamar. Y si Él lloró, yo voy a llorar. Y si Él saltó, yo voy a saltar. Yo lo voy a imitar a Él. Porque si yo evito el espíritu de lucha, pierdo el derecho de la conquista. Si yo rechazo el espíritu de lucha, pierdo el derecho de conquistar. Si cuando las malas noticias llegan, vuelvo y repito, usted se rehúsa a luchar contra eso con la palabra de Dios, pierde el derecho a poseer la tierra. Los espías que se acobardaron no poseyeron. Dios dijo: ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan de los espías? ¿Qué dijo Dios? Solamente Caleb y Josué, porque tuvieron otro espíritu. ¿Qué es otro espíritu? Me creyeron a mí. Me creyeron a mí. Ay, señores, es ahora. Y esta era la introducción. En cualquier lugar de la vida en que te encuentres, en cualquier etapa de la vida que te encuentres, a veces nos acordamos de usted cuando llegó a la iglesia y nos reímos de usted. En serio, no le miento. A veces mi esposa nos ponemos ahí: ¿te acuerdas de Milagros cuando llegó? Sí. En serio. Y ver dónde está ahorita. Pero no importa los estados por los que usted ha pasado, en cada etapa usted tiene que aprender a pelear. Y ahora está casada, ahora pelea. Ahora es mamá, pelee.
Antes peleaba como soltera, ahora después peleaba como casada, ahora pelea como mamá. Pero cada uno pelea en el estado que está. Y están de una lucha espiritual, no de pelear con el marido. ¿Sí o no? ¿Qué no, Juancho? No. Porque cuando esas negras pelean, hermano, es mejor. Yo quiero convencerlo, bueno, quería convencerlo, yo creo que esto será para esta semana. Es que si usted pierde la sensación, hay una mentira de Satanás, un espíritu muy malo, que es un espíritu de resignación. Usted no se puede resignar, ninguno. En el reino de Dios la resignación es un demonio, porque es un engaño de Satanás pensar que en los problemas y en las dificultades lo único que yo tengo que hacer es soportar, aguantar hasta que Dios haga algo. No funciona así. Todo lo que Dios va a hacer por ti, primero tiene que salir de tu boca. Si no sale por tu boca, Dios no va a mover un dedo. Porque, mamá, hay gente que piensa que Dios le tiene lástima. Dios tiene compasión, no lástima. ¿Cómo así, pastor? La palabra compasión en griego es esplagna. Y esplagna es un tirón de intestinos. ¿Cómo así? Esplagna es cuando se le jalan los intestinos a alguien. Eso significa esplagna. O sea, es muy, muy pictórico ya. Pero qué tremendo que es la palabra que se traduce como compasión. En otras palabras, cuando Jesús siente compasión de alguien, es como si Jesús pasara por tu lado y los intestinos de él se jalaron hacia ti. ¿Usted cree que si usted le hace sentir eso a Jesús, él va a pasar de largo? No. Pero ¿sabe quiénes son los que le provocan eso a Jesús? Los que todo el tiempo están diciendo lo que él va a hacer, lo que él puede hacer, lo que él prometió. El problema es que usted puede tener tiempo para muchas cosas, menos para esto. Yo sé que Dios ama nuestras lágrimas. Dios ama que lloremos. Pero si yo lloro y pienso que porque lloro Dios me va a tener lástima, manan. Asegúrese que si usted lloró, después de que lloró, asegúrese que la palabra de Dios abunda en su boca. Tú tienes que tener las escrituras. Tú tienes que tener la palabra, versos bíblicos de sobra para la situación que tú enfrentas, sea cual sea. Yo no sé cuál es su situación exactamente, pero si usted puede encontrar en la Biblia versos bíblicos, escrituras que puedan cambiar la situación que usted está pasando, comience a hablar esa palabra, a decirla, a declararla, a proclamarla. Le garantizo, en medio de lo que usted se imagina. Recuerde que los ángeles no están a nuestro favor, están a su favor. A mí me sorprende mucho la historia cuando Josué estaba peleando una batalla y no estaba ganando, y un ángel aparece con una espada en la mano. ¿Usted sabe qué es que un ángel aparezca al frente suyo con una espada en la mano? Y Josué le pregunta: ¿estás de parte de nosotros o de parte de mis enemigos? Y él dijo: no, yo estoy de parte de Jehová de los ejércitos. En otras palabras, si usted está de parte de Jehová, yo estoy con usted. Si usted está de parte de Jehová, los ángeles con la espada están con usted. Maranata, créame, la iglesia de Cristo puso en jaque a Roma. El imperio más grande de la época era Roma, y cristianos lo pusieron en jaque. ¿Sabían ustedes que los cristianos fueron los que produjimos la primera emancipación de esclavos en la historia de la humanidad? La primera emancipación de esclavos la produjo la iglesia. ¿Sabían ustedes que la iglesia puso en jaque a los césares? ¿Sabían ustedes que la iglesia ponía reyes, quitaba reyes? El mundo, Satanás logró que la iglesia se le olvidara quién era. A la iglesia se le olvidó quién era. Y cuando viene un hombre de Dios como este a decirle quién es la iglesia, usted pone cara de roca como si: yo no creo, ¿será? Por eso Satanás te vence. Era tal la fe de Josué que Josué le dijo al sol: quédate quieto ahí, y luna, quédate quieta allá. Y dice la palabra que la luna y el sol, si usted sabe un poquito de ciencia,
es imposible que la luna y el sol se detuvieran. Imposible. Porque si el sol y la luna se detienen, hay un cataclismo universal. El universo se detuvo para darle unas horas más a Josué, para ganar una batalla. Ponte a pensar, Dios está dispuesto que para que tú ganes un conflicto, detener el universo entero. Nuestro Dios es más poderoso de lo que pedimos o entendemos. Por eso, si yo te digo a ti que Dios tiene 1.000.000 de formas para bendecirte, Dios tiene 1.000.000 de formas para bendecirte, para sorprenderte. Tú tienes que preparar tu corazón para ver ángeles contigo. Es mi oración que ustedes comiencen a soñar y a ver ángeles, porque le garantizo que usted se va a envalentonar cuando vea uno. ¿Tú te imaginas que tú veas a los dos que andan contigo o los que andan con tus hijas? El miedo se te quita. ¿Tú te imaginas que tú puedas ver de pronto un serafín? ¿Qué pasaría contigo? Yo sé, alguien dijo, pastor, bienaventurado el que sin ver cree. Exactamente, yo no tengo que ver para creer, yo creo es para ver. Yo no tengo que ver a los serafines para creer en ellos, pero como creo en ellos, si lo puedo ver Ezequiel, ¿por qué no lo puedo ver yo? Yo no sé usted, pero yo y usted y yo somos más que Ezequiel. No diga eso, pastor. Ponte a pensar en esto, papito. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que tenían autoridad sobre el pueblo de Israel? Los reyes y los profetas. No hay más. Los que tenían poder sobre el pueblo eran los reyes y los profetas. Si el rey decía algo era ley, si el profeta decía algo era ley. ¿Quiénes tenían influencia delante de Dios? Los sacerdotes. Entonces, el rey tenía autoridad, el profeta tenía autoridad y el sacerdote era el que intercedía delante de Dios. 3 personas distintas. Y cuando usted recibe al Señor, ahora usted es rey, es sacerdote, y cuando el Espíritu Santo viene sobre usted es profeta. O sea, dentro de usted está el rey, el sacerdote y el profeta. Y esa es otra predicación. Póngase de pie esta hora. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Más fuerte, porque es para Jesús, el Todopoderoso. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo consagro estos implementos. Declaro que cada persona que come y bebe, el cuerpo y la sangre de Cristo será transformado, sanado, libertado. Su vida jamás será igual. En el nombre de Jesús, amén. Por favor, repártanlo. La Biblia dice en Lucas capítulo 22, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Yo quiero que usted entienda algo. Esta galletita, esta hostia, como usted le quiera llamar, por la fe, diga conmigo, por la fe, es el cuerpo de Cristo. Esto es harina y agua. Entiéndame, esto es harina y agua. Pero por la fe, cuando comemos este pedacito de harina, estamos comiendo en realidad el cuerpo de Cristo. Esta copa es un zumo de uva que una hermana nos siembra muy hermosa. Y le saca el tiempo para exprimir las uvas, para que usted se tome lo más parecido a un zumo de uva. Escuche esto. Seguirá siendo zumo de uva, pero por la fe. Ya conmigo, por la fe. Es la sangre del Cordero. Y es por esa sangre que usted y yo tenemos derecho. Diga, derecho. La sangre nos da derecho a participar de todas las promesas de Dios. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, comieron el cordero pascual y untaron la sangre en los dinteles de las puertas. Ellos comieron el cordero y la sangre en el dintel los defendió del espíritu. Entienda, esto es mejor
que una quimioterapia. Esto es mejor que cualquier medicamento, esto es mejor. Porque estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se lo dio a sus discípulos. Yo parto el mío, pero usted ya tiene el suyo ahí. Cuando usted coma este pan, mire cuál es la parte de su cuerpo que está enferma. Y por ese cuerpo usted va a ser sanado. Cuando ese pan entre en su boca, está comiendo la sanidad que Cristo compró para usted en la cruz del Calvario. Si usted lo puede creer, usted se vaya aquí sano. Y cuando tome esta copa, en el nombre de Jesús, usted jamás será igual. Amén. Padre, yo te pido, Señor, que tu gloria y tu poder se manifiesten en esta hora. Y que al comer y beber esta santa comunión, esta iglesia, tu pueblo, Señor, tu iglesia, reciba transformación, poder, gloria, unción. Y que sus vidas jamás vuelvan a ser iguales. En el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo todo espíritu de opresión, de enfermedad, de pecado, de muerte. Y declaro que cada persona que come y bebe esta santa comunión, su vida jamás será igual. En el nombre de Jesús, coma y beba con mucha reverencia el cuerpo y la sangre de Cristo. Si esta predicación fue de bendición para ti, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso, en este día me arrepiento de mis pecados y de mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo, recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otros.